Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que yo no sea afectado por ninguna emoción, que yo no sea afectado por ninguna sensación, que yo no sea afectado por ningún pensamiento, que yo no sea afectado por ninguna palabra, que yo no sea afectado por ninguna acción. Y todo aquel que crea en ti, Dios, sea igual. Todo aquel con verdadera bondad sea igual. Que yo me arrepienta de mi propio mal, que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren, que se haga justicia. Que yo me arrepienta de mi propio mal, que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren, que se haga justicia. Muchas gracias, amén. Muchas gracias, amén. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que yo no sea afectado por ninguna emoción, que yo no sea afectado por ninguna sensación, que yo no sea afectado por ningún pensamiento, que yo no sea afectado por ninguna palabra, que yo no sea afectado por ninguna acción. Y todo aquel que crea en ti, Dios, sea igual. Todo aquel con verdadera bondad sea igual. Que yo me arrepienta de mi propio mal, que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren, que se haga justicia. Que yo me arrepienta de mi propio mal, que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren, que se haga justicia. Muchas gracias, amén. Muchas gracias, amén. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir, que yo no caiga en el pecado, que yo sea liberado y redimido, por favor. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja, dales conciencia
servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que yo no sea afectado por ninguna emoción. Que yo no sea afectado por ninguna sensación. Que yo no sea afectado por ningún pensamiento. Que yo no sea afectado por ninguna palabra. Que yo no sea afectado por ninguna acción. Y todo aquel que crea en ti, Dios, sea igual. Todo aquel con verdadera bondad sea igual. Que yo me arrepienta de mi propio mal. Que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren. Que se haga justicia. Que yo me arrepienta de mi propio mal. Que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren. Que se haga justicia. Muchas gracias, amén. Muchas gracias, amén. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir. Que yo no caiga en el pecado. Que yo sea liberado y redimido, por favor. Que ángel de la guarda me dé fuerza para resistir. Que yo no caiga en el pecado. Que yo sea liberado y redimido, por favor. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja. Dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que el ángel de la guarda de cada animal los proteja. Dales conciencia y entendimiento a todos los animales, por favor, Dios. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Que yo me convierta en energía pura para mantenerme despierto y vigilando. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Dime cómo servirte, Dios. Dime cómo servir a los demás. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que todo sea con rectitud, con respeto, con paciencia y con humildad. Que yo no sea afectado por ninguna emoción. Que yo no sea afectado por ninguna sensación. Que yo no sea afectado por ningún pensamiento. Que yo no sea afectado por ninguna palabra. Que yo no sea afectado por ninguna acción. Y todo aquel que crea en ti, Dios, sea igual. Todo aquel con verdadera bondad sea igual. Que yo me arrepienta de mi propio mal. Que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren. Que se haga justicia. Que yo me arrepienta de mi propio mal. Que yo sienta compasión por todos y todas quienes que sufren. Que se haga justicia. Muchas gracias, amén. Muchas gracias, amén.